Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública de la primera sala del Tribunal Constitucional, Lima, 29 de noviembre de 2012, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Gotelli y Fernando Calle Jayén. Secretaria de sala, doctora Janet Otárola. Muy buenos días, sírvanse tomar asiento. Damos inicio a la audiencia de Sala 1 programada para hoy, 29 de noviembre del 2012. Señorita relatora, sírvase dar cuenta de las causas programadas para esta fecha. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. Daré lectura de las causas en las cuales se ha solicitado informe oral. Causa número 2. Expediente 3948-2012, proceso de amparo, seguido por Andrés Edgar Sierra Aguirre, contra la empresa minera Shougang Hierro Perú. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Óscar Domingo Coelho Salaverry y por la parte demandada el abogado Julio César Seminario Martino. Demandante. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente del tribunal, señores miembros, muy buenos días. En el expediente al que ha hecho referencia la relatora de la sala, me cabe el día de hoy efectuar el informe oral en representación del demandante, señor Andrés Sierra Aguirre, quien cuestiona por ilegales las resoluciones que han sido emitidas por el juzgado mixto de Marcona, su fecha 20 de abril de este año, y por la sala mixta de Nazca, que confirmando el anterior, declararon liminarmente improcedente la demanda de amparo laboral. Las decisiones en materia de recurso de agravio constitucional, que son las que ya he citado, han resuelto declarar liminarmente improcedente la demanda de amparo por dos razones. Porque en concepto de los órganos de instancia existiría en la nueva ley procesal del trabajo y en específico en el marco del proceso abreviado laboral una vía igualmente satisfactoria e idónea para poner, remedio al ataque constitucional. Y en segundo lugar, porque también consideran que del relato de hechos se requeriría un proceso en el que haya una estación probatoria lata. Bien, la síntesis del conflicto constitucional es el siguiente. El señor Andrés Sierra trabajó para Shougang Hierro Perú por 4 años y 5 meses. Fue contratado a través de sucesivos contratos modales renovados, los cuales en nuestro concepto se encuentran desnaturalizados por las razones que ya hemos expuesto en la demanda y que será materia de un pronunciamiento de fondo. Bien, estando el señor Sierra sujeto a un contrato a plazo indeterminado el día 23 de diciembre del año 2011 y que fue el día siguiente del último de una suspensión laboral impuesta, no es admitido en el centro laboral y dicen: usted no entra al centro laboral porque ya su contrato modal venció. Ese es el relato de hechos que encierra la demanda. Lo que el tribunal va a decidir en esta ocasión es si este conflicto se puede tramitar o no vía amparo, ¿correcto? Ya hemos expuesto las dos razones por las cuales los órganos de instancia declaran liminarmente improcedente la demanda. Voy a empezar por el segundo. El segundo consiste en que para ellos la controversia constitucional requiere de un proceso donde se actúe en medios probatorios, o sea, un proceso donde haya una estación probatoria donde se puedan actuar estos. Nosotros decimos lo siguiente: es cierto, sí, es cierto que en el relato de hechos de la demanda se consideró un punto, se relató que en algún momento de tiempo antes de producido el cese, Shougang Hierro Perú
impuso una sanción de suspensión, pero esa sanción de suspensión no es materia de petitorio, no estamos solicitando nosotros que se analice la constitucionalidad o no de la sanción de suspensión. Lo que pedimos sí es que se analice la inconstitucionalidad del acto de despido. Entonces, desde ese punto de vista, no hay ninguna razón valedera para sostener que tenga que irse a un proceso abreviado laboral con la finalidad de tener un mayor panorama probatorio. En segundo lugar, el segundo fundamento, que creo que es el importante, el proceso abreviado laboral no es vía igualmente satisfactoria, ni idónea ni igualmente satisfactoria para la tramitación de este tipo de conflictos de carácter constitucional. Este tribunal, ya ha emitido en estos últimos meses sentencias que hacen prevalecer el peso del precedente constitucional contenido en el famoso caso Bailón Flores, contra resoluciones que justamente declaran liminarmente improcedente la demanda en consideración a que el proceso abreviado laboral de la nueva ley procesal del trabajo sería la vía idónea. Estas resoluciones... Abogado, sí. El magistrado Fernando Calle le quiere formular una pregunta. Sí, señor. Perdón, había entendido mal. Prosiga. Gracias. Me estoy refiriendo a los expedientes 3708-2011, caso Lazarte Paco, el caso 3819-2011, caso Huanca Castillo, y el caso 4271, el caso Orihuela Mamani. En estos procesos el tribunal ha declarado nulas los autos de vista que declaran improcedentes las demandas de amparo y han ordenado al juez laboral que admita la demanda. ¿Por qué? Porque evidentemente pesa más la doctrina del Tribunal Constitucional y del precedente constitucional. En este caso, al igual que en los otros, la sala mixta de Nazca ha hecho lo mismo, pero además se ha invocado un acuerdo plenario de las salas de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema oficializado mediante una publicación en El Peruano el día 17 de julio de este año. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de escapar a la aplicación de los precedentes del tribunal en materia de amparos laborales. Ahora, este acuerdo plenario laboral no es precedente vinculante en los términos del artículo 40 de la nueva Ley Procesal del Trabajo, no lo es. Pero además se pretende aplicar no a un caso laboral, sino a un caso constitucional, lo que evidentemente es descabellado a todas luces, porque el único que puede establecer doctrina y precedentes vinculantes en materia constitucional es el tribunal y no la Corte Suprema, ¿correcto? Entonces, evidentemente, sostenemos nosotros, como ya lo dijo también el tribunal en el famoso caso Transporte Jaén-San Ignacio, que para vislumbrar si un proceso ordinario cumple las mismas funciones de un proceso urgente como lo es el amparo, no solamente es necesario que exista la vía procedimental, sino además que el juez analice si esa vía procedimental es idónea en términos de urgencia para solucionar el conflicto constitucional. A ese respecto, y con esto termino, señor presidente, quiero hacer cita de una casación laboral que con respecto al tema se ha publicado el 30 de julio de este año en la casación laboral 3979-2011 Tacna. En esta casación laboral, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema reconoce que el proceso abreviado laboral no es idóneo en los mismos términos que el amparo para resolver controversias de carácter constitucional. Y cito, el proceso abreviado laboral no lo convierte per se en igualmente satisfactoria que el amparo constitucional para la tutela de los derechos fundamentales del trabajo, porque el legislador de la nueva Ley Procesal del Trabajo no ha creado un proceso urgente, con la misma naturaleza y envergadura que el proceso constitucional de amparo, sino que es un proceso de cognición plena o de conocimiento que tiene regulada la pretensión genérica de reposición y que de esta manera queda opción del litigante recurrir a esta vía sin que por ello deje de encontrarse en el caso concreto habilitado para el amparo constitucional. Entonces, señor presidente, además de la gravedad institucional que genera pronunciamientos de la Corte Suprema en este pleno laboral,
porque invade fueros del Tribunal Constitucional y crea todo un problema a nivel de Cortes Superiores porque los jueces no saben qué aplicar. Creo yo que es necesario también que el Tribunal expida una resolución que ponga coto a estas intervenciones indebidas de la Corte Suprema. Y en el caso concreto solicitamos que declare la nulidad de las resoluciones expedidas por el juzgado el juzgado de Marcona y la sala mixta de Nazca y ordene al juez que admita la demanda de amparo a trámite. Gracias. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor. Señor presidente del Tribunal Constitucional, señores miembros de la sala. En primer lugar, mi representada, y previamente a lo que debe ser materia del análisis de fondo con arreglo a la reconocida capacidad de la sala, quiere que se tenga en cuenta el artículo 18 del Código Procesal Constitucional. Este, señor, se refiere al recurso de agravio constitucional y en este es muy certero cuando señala que solamente procede este recurso contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda. Y en este caso, señor, si bien las instancias primera y la sala superior de Nazca han declarado improcedente la demanda, no ha finalizado el procedimiento. Al momento de declarar la improcedencia de la demanda, han dispuesto que este proceso sea remitido al juzgado laboral, a efecto de que se lleve adelante el proceso con el análisis correspondiente a las razones que fundamentan la petición del demandante. ¿Y ello por qué, señor? Porque hay una cosa muy clara y muy concreta. No se sabe a qué contrato de modalidad se refiere la parte demandante. Si tenemos en cuenta los términos de la demanda, que se refiere que su ingreso se produjo en el año 2007, seguramente pensaremos de que se está refiriendo a los contratos de trabajo, a modalidad que se celebraron como consecuencia de la modificación del decreto de la intermediación laboral, cuando se varió el concepto de mantenimiento a reparación y se hizo un cambio de todo lo que significaba el trabajo de intermediación laboral que se prestaba por cooperativas a la que pertenecía anteriormente seguramente el demandante y que por esa razón ingresó a trabajar a la empresa con un contrato que fue en verdad prorrogado. Sin embargo, en el año 2010, cuando las labores de intermediación y las que realizaba como consecuencia de esta modificación el demandante, se celebró un nuevo contrato de trabajo, que es el que curiosamente ha sido presentado por el propio demandante, porque nosotros todavía no hemos intervenido en este proceso, el contrato sujeto a modalidad de fecha 23 de junio del año 2010. Insisto, como consecuencia del primer contrato sujeto a modalidad cuyas razones objetivas y específicas culminaron, el trabajador que tenía y que tiene seguramente excelentes condiciones como trabajador, fue contratado nuevamente por mi representada por una causa objetiva. Es público y notorio, señor, y perdónense que haga la cita, de la inversión que viene haciendo Chogan Hierro Perú de más de $1.000 millones con ampliación en sus actividades. Y como consecuencia de ello, se ha establecido en el mes de junio del año 2010, un nuevo contrato por esta circunstancia objetiva y específica. Y en la demanda, señor, no se hace mención cuál de los dos contratos es el que se ha desnaturalizado. El primero, que pretende seguramente reclamar después de muchos años, o este segundo del año 2010, que venció en diciembre y que justamente no ha habido ningún despido, no se ha producido despido alguno, sino simplemente finalización del contrato de naturaleza objetiva por las razones por las que se celebró el mismo. Las razones de fondo y las precedentes jurisdiccionales y del Tribunal Constitucional al que ha hecho mención la parte demandada, estamos seguros que van a analizar por la sala y no nos vamos a referir a ellas, señor. Gracias. ¿Algo que agregar? Y con el respeto de Julio Seminario, un amigo mío, estamos debatiendo un tema formal de admisión de demanda. No estamos debatiendo el tema de fondo, en primer lugar. En segundo lugar, el tribunal tiene por antiguo señalado de que sí es procedente tramitar vía acciones de amparo demandas de reposición cuando éstas se funden en la denaturalización de los contratos modales. Eso es todo. Bien. Vista la causa, al voto. Causa número 13.
causa número 13, expediente 3995-2012, proceso de amparo, seguido por Dionisio Guadalupe Alvarado Panta contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Jorge Enrique Garro Peche. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente del Tribunal Constitucional, jueces supremos, muy buenos días. Mi presencia en esta honorable sala se refiere a hacer defensa para el patrocinado Dionisio Guadalupe Alvarado Panta. El proceso que consiste, en concreto, se está solicitando el reconocimiento de mayores años de aportaciones. Por casualidad de la vida, mi patrocinado el 4 de febrero de 1998, en base a la nueva ley de afiliaciones, fue afiliado a la administradora de fondos de pensiones AFP Profuturo, para la misma que solamente ha aportado un promedio de 1 año y 7 meses. No obstante, anterior a ello, él estuvo afiliado al Sistema Nacional de Pensiones, para el cual ha aportado aproximadamente 24 años y 10 meses, lo que estaría pendiente de reconocimiento. Pero antes de ingresar al fondo, nos gustaría citar al profesor Néstor Pero Sagüez, que nos dice respecto al amparo como proceso residual en el Código Procesal Constitucional, que el amparo, aún existiendo otros procesos legalmente previstos, resulta idóneo cuando estos procedimientos ordinarios pudieran causar perjuicio o grave daño al demandante, y que por las circunstancias del caso, pues su aplicación se tornaría ilusoria, y la decisión que vaya a emitir el magistrado, pues causaría perjuicio y ya no se podría reparar. Y asimismo menciona y obliga en cierta medida a los magistrados a hacer un análisis minucioso del caso concreto para establecer si es que estos otros procedimientos, que son los judiciales o administrativos, son eficaces, son idóneos, son suficientes o son aptos a fin de que pueda ser tramitada la presente causa. ¿Y por qué nosotros mencionamos de que este proceso en sí debe ser tramitado a través de este proceso de amparo? Primero, porque esta sala, en el expediente 3872-2011, caso de Eunicio Guzmán Rixe, y como en el expediente 2361-2011, caso Ana Torres Martínez, versa sobre un proceso idéntico al que estamos haciendo defensa respecto al reconocimiento de mayores años de aportaciones, toda vez de que el demandante ha laborado desde el año 66, enero, a diciembre del 67, para el grifo volante Jesús Ferreira Quintanilla, un promedio de 2 años, como también ha laborado desde enero del 72 a diciembre del 73 para la compañía comercial Merchorita SRL, y asimismo desde el 30 de enero de 1974 hasta el 30 de abril de 1996, ha laborado para la Cooperativa Agraria de Trabajadores Santa Margarita, todas estas empleadoras en la ciudad de Ica. En consecuencia, el presente proceso se ha adjuntado, cumpliendo con el precedente vinculante del Tribunal Constitucional 4762-2007, específicamente el fundamento 26A, donde establece cuáles deben ser los medios probatorios idóneos para solicitar el reconocimiento de esas aportaciones, que en este caso se ha adjuntado por un lado declaraciones juradas, cumpliendo con el Decreto Supremo 082-2001 EF, como también se ha adjuntado certificado de trabajo, y lo más importante, que en la demanda, como también en escrito número 4, de fecha 3 de octubre del presente año, se ha adjuntado el libro de planillas respecto a la Cooperativa Agraria de Trabajadores desde el año 74 al año 96. En consecuencia, si es que consideramos sobre todo esta última instrumental, ahí existirían 22 años que estarían plenamente acreditados. En consecuencia, nosotros solicitamos que se declare nulo el recit
del año 2011, donde solamente se reconoce a mi patrocinado 2 años y 7 meses de aportaciones entre el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones. Y por ende, se emita un nuevo RECIP reconociéndolo en la totalidad de 26 años, 1 mes y 27 días, y por ende se remita este reporte tanto a la AFP Profuturo como también a la SBS, a fin de que pueda reiniciar su proceso de libre desafiliación. Vista la causa, al voto. Causa número 25. Expediente 4029-2012, proceso de amparo, seguido por Santos Lucio Castillo Ambrosio, contra la Caja de Pensiones Militar Policial y otro. Señor Presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Marcial Octavio Tello Pompilla. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor Presidente, buenos días, señores miembros de la sala. En esta oportunidad vengo para defender el agravio constitucional de mi patrocinado, porque se le está vulnerando un derecho constitucional, que es el derecho a la pensión. Resulta que mi patrocinado en el año de 1991 fue objeto de un atentado terrorista en la ciudad de Tarapoto, motivo por el cual resultó herido como consecuencia de un proyectil de arma de fuego a consecuencia del ataque subversivo por elementos del MRTA, motivo por el cual resultó con lesiones por el motivo por el cual fue pasado a la situación de retiro por resolución número 879-2001 PNP de la DIPER, de fecha 6 de julio de 2001, por incapacidad psicofísica para el servicio policial, desprendimiento de la retina postraumática del ojo derecho, inapto psicosomática para el servicio policial. Mediante resolución suprema número 4165 de la DIPER, del 3 de agosto de 1990 a la fecha del invalidamiento se le considera el 18 de mayo de 1990. Es así que mi patrocinado, al momento de sus hechos, de sucedidos los hechos, se encontraba vigente la ley 24373, donde indica que los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que resulten con invalidez permanente o hayan obtenido en acto de servicio o con ocasión o como consecuencia del mismo serán promovidos económicamente al haber de la clase inmediata superior cada 5 años a partir de producido el evento invalidante hasta cumplir los 35 años de servicio computados desde la fecha de ingreso a filas. Es así que en primera instancia, mediante sentencia de... No es necesario que precise la fecha, el contenido de la sentencia. Recurre a la acción de amparo porque se le vulnera su derecho al omitir de cumplir una ley, la ley 24.373. Señor abogado, su patrocinado planteó una demanda en la vía contencioso administrativa ante la denegatoria del beneficio que... Tratándose, señor presidente, de derechos de pensión, se ha omitido ya de agotar la vía administrativa porque es un derecho fundamental. Por eso han acudido a la vía amparo. Sí. O sea, no han interpuesto la acción contenciosa administrativa. Acuden a la vía del amparo
para invocar la violación de qué derecho. Del derecho a la pensión, en razón de que, dado la situación en que se encuentra mi patrocinado, él debería ser promovido económicamente cada 5 años al grado inmediato superior dentro de la Fuerza Armada y la Policía, tal como lo estipula la ley 24373. Es el caso de que... ¿Y no le han hecho estos reajustes? No le han hecho esos reajustes, motivo por el cual acude a la vía de amparo para que este derecho vulnerado se le reponga y se le... Correcto, está claro. Se le aplique la ley. Bien. Motivo por el cual la parte contraria presentó, contradijo todos estos derechos que tiene derecho mi patrocinado y mediante resolución de fecha... No interesan las fechas, ya, del 5 de julio de 2012, la Corte Superior de Justicia de Lima, la Cuarta Sala Civil, declara improcedente e inadmisible el amparo. En primera instancia y en segunda instancia no le han dado la razón. Se han declarado admisible. Por eso han acudido en agravio constitucional. Sí, ahora, correcto. Ahora el problema, recurrimos para que se subsane este derecho violado a mi patrocinado, otorgándole, tal como estipula la ley 24373, los beneficios que le corresponde cada 5 años de acuerdo a la jerarquía correcto. Dentro de la Policía Nacional. Vista la causa, al voto. Causa número 30, expediente 4049-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Alberto Valdés Torres contra el juez del Cuarto Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Leoncio Félix Menéndez Riquelme. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, muy buenos días, señores vocales, supremos, señores todos. El presente proceso que hemos presentado es un recurso de habeas corpus contra una resolución judicial. Lo que solicitamos es que se anule la sentencia y se retorne a la etapa de investigación. ¿Por qué habeas corpus? En reiterada jurisprudencia se ha establecido que el juez constitucional no es instancia donde se deba ventilar procesos judiciales. Sin embargo, si dentro de un proceso judicial se vulnera uno o más derechos constitucionales, es factible el proceder constitucional. Para esto existe dos referentes: la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Lo que nosotros invocamos es el debido proceso. El debido proceso a la vez tiene dos expresiones, una expresión sustantiva y una expresión formal. Lo que se ha vulnerado es la expresión formal. En reiterada jurisprudencia, en los expedientes 2169-2002, 2162-2002 y expedientes 3392-2004, se ha establecido estas dos expresiones del debido proceso. Y en la expresión formal que nos estamos refiriendo, existe el derecho a la defensa, el juez natural y el procedimiento establecido. Refiriéndonos al procedimiento establecido, a mi patrocinado se le acusa de haber extraviado, de haber perdido una investigación fiscal. Todos sabemos que las investigaciones fiscales son emitidas a las comisarías y el que recibe el oficio, el primer responsable de estos documentos es el comisario. El comisario recibe estas investigaciones fiscales y las remite a la mesa de parte. Dentro de la mesa de parte hay una persona
que distribuye estos documentos con un cuaderno de cargo. Este cuaderno de cargo tiene que estar firmado por la persona que recibe la investigación. El primer error, y no el último, que se ha cometido es que mi patrocinado nunca firmó el cuaderno de cargo. Segundo, el primer responsable, dijimos, es el comisario. En el expediente, en el presente expediente, a fojas 64 y 78, existe la denuncia penal y existe el auto apertura de instrucción. En aquellos se solicita la declaración testimonial del comisario, la cual nunca se realizó. Tenemos por un lado que no existe la prueba de cargo más importante, no se cumplió con el debido proceso, no se cumplió con el procedimiento establecido. En consecuencia, no se derribó la presunción de inocencia. Tenemos, por ejemplo, al doctrinario Igartua Salaverry. Se le está agotando el tiempo. ¿Qué delito se le ha imputado a su patrocinado? El delito se le ha extraviado documentos. No, pero ¿qué delito, pues? Encubrimiento real. Ya, encubrimiento real. Encubrimiento real. Bueno, y a través del amparo ustedes pretenden demostrar que él no ha cometido este delito. No, lo que menciono al principio. ¿Cuál es el derecho constitucionalmente protegido que habría sido vulnerado? No, lo que he mencionado al principio, señor presidente, es que estamos en un proceso de habeas corpus. Ya, sí. En un proceso de habeas corpus. Lo que se ha vulnerado es el derecho al debido proceso en su aspecto formal. No se ha cumplido con el procedimiento establecido. Como tal, se ha vulnerado, no se ha derribado la presunción de inocencia. Se le ha restringido su libertad, haciéndolo firmar. Se le ha inhabilitado como funcionario policial. No existe la prueba de cargo más importante, la firma. No se ha llamado al comisario, porque el comisario es la persona que tiene que responder. A pesar que en el auto apertura de instrucción, a pesar que la denuncia penal se solicita la declaración testimonial del comisario. Tampoco se ha hecho una investigación a nivel administrativo. Tiene unos segundos para concretar su defensa. Lo que pedimos, señores, es un juicio justo, que se retorne a la etapa de instrucción y que se cumpla con el debido proceso. No pedimos que se le absuelva. No es instancia esto para ver si es culpable o no es culpable. Lo que pedimos es un juicio donde se respeten los derechos constitucionales. Está la causa al voto. Causa número 33. Expediente 4056-2012, proceso de amparo, seguido por Adela Florión, viuda de Osorio, contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Jaime Agustín Herrera Jabo, quien solicita acumulación para efectos de informe con las causas siguientes. Causa número 96, causa número 99 y la causa número 130. Se acumulan las causas para efectos del informe oral. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Con su venia, señor presidente, la ONP solicita en los 4 procesos que se declare infundada la demanda. Voy a ser breve, señor presidente, señalando que en la causa número 33 lo que solicita la demandante es que se le restituya la pensión de invalidez. La demandante venía gozando de una pensión de invalidez, la cual fue otorgada irregularmente. ¿Por qué? Porque la demandante aparecía en el registro de la computadora personal de la red delictiva que se detectó en la ciudad de Huaura. El hecho de haber estado dentro de esta computadora, y además también aparece en el expediente administrativo, señor presidente, una notificación que le envía la ONP. ¿Para qué? Para que se someta a una reevaluación médica. La demandante se rehusó, no asistió
a la comisión médica, y son estas razones que en virtud del artículo 35 del decreto ley 19.990, la ONP le suspende y le declara la nulidad de la pensión de invalidez que venía gozando. Con relación a la causa número 96, lo que solicita el demandante es que se le otorgue una pensión del régimen general. El demandante no ha presentado documentación adicional, y la documentación que ha presentado, el único documento, el certificado que ha presentado es de copia simple. Ya el tribunal en la sentencia 4762 ha establecido como parámetros que no se deben admitir copias, que no se debe valorar documentos en copia simple. Por ello que también debe ser desestimado el recurso de agravio constitucional. Con relación al proceso, a la causa número 99, lo que solicita la parte demandante es una pensión o una renta vitalicia del decreto ley 18846. Para este fin, la demandante presentó un examen médico ocupacional. Ya el tribunal también ha establecido en la sentencia 2513 del 2007, en presente vinculante, de que los exámenes médicos en los procesos de amparo no tienen mérito probatorio. Sin embargo, también cabe resaltar un hecho del por qué el demandante escondió un certificado médico practicado por una comisión evaluadora en el año 2004, cuando la ONP le solicita en el 2009, el 23 de noviembre del 2009, le solicita que para efecto de acreditar su enfermedad profesional, ya que los exámenes ocupacionales no tenían mérito probatorio, le solicitó que adjuntase un certificado médico. El demandante en esa oportunidad, si ya tenía el certificado médico, que es del año 2004, la pregunta es ¿por qué no lo presentó? ¿Por qué recién en el proceso judicial que inició, recién presenta dicho documento, lo cual pues llena de sospecha, por cual sostenemos que dicho documento puede ser fraudulento? Por esas razones solicitamos que también se desestime el recurso de agravio constitucional. Y con relación a la última causa, que es una solicitud de pensión de orfandad. Solicita la demandante que se le restituya la pensión de orfandad en razón de que la ONP le suspendió su pensión de orfandad. Las razones por las cuales se le suspende la pensión de orfandad fue porque en virtud a la labor de fiscalización que realiza la ONP se detectó que en el expediente administrativo la firma del certificado médico que sirvió como base para otorgar la pensión de jubilación del titular, del padre del beneficiario de la pensión de orfandad, había sido adulterado. ¿Y cómo llega a esta conclusión la ONP? En virtud a un peritaje que obra en el expediente médico, en el expediente administrativo. Dicho peritaje establece que la firma de la representante de la empresa donde prestó servicio, donde estuvo ese empleador, no coincidía con la firma que aparece en la RENIE. Estas son las razones por las cuales la ONP le suspende la pensión de orfandad, y por estas razones consideramos también que se desestime el recurso de agravio constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Vistas las causas, al voto. Causa número 39. Expediente 4082-2012, proceso de amparo, seguido por Emilia Rosario del Rosario Medina de Vaca contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Carlos Miguel González Laca y por la parte demandada el abogado Ronald Eduardo Guzmán Álvarez. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores jueces constitucionales. Nuestra pretensión constitucional en el presente proceso
es que se deje sin efecto la resolución coactiva de fecha 8 de enero del 2011 en el extremo referido al cobro de los intereses de las resoluciones de determinación y resoluciones de multa por concepto de impuesto a la renta del año 99-2000, en razón a estar violando nuestro derecho constitucional a la propiedad, al principio de no confiscatoriedad, al principio de razonabilidad y al principio de igualdad constitucional. En el presente proceso, la demanda ha sido rechazada liminarmente, a su vez, por auto de vista dictado por la Cuarta Sala Civil. El mismo ha sido confirmado bajo los siguientes fundamentos: de que no hemos agotado la vía administrativa, esto es, de que no hemos interpuesto demanda contenciosa administrativa en el presente proceso. Segundo, de que habían vías igualmente idóneas para salvaguardar nuestro derecho. Y tres, que no existe un contenido constitucional en nuestra demanda. Respecto al primer punto, tengo que mencionar que nosotros no hemos interpuesto demanda, nosotros no estamos cuestionando el fondo de la resolución del Tribunal Fiscal en el presente caso, ya que estamos de acuerdo con el cobro del impuesto. Lo que es materia de cuestionamiento en el presente proceso es el cobro de los intereses, el cobro desmesurado por parte de los intereses. Es por esta razón que estamos cuestionando la resolución de ejecución coactiva, más no la resolución del Tribunal Fiscal. Segundo, respecto a que existen vías igualmente idóneas. La vía igualmente idónea, señores, en el presente caso, es un recurso de apelación ante la Corte Superior, en el cual solamente se puede ver cuestiones de forma y una vez agotada la cobranza. Es por esta razón, no se pueden ver temas de afectaciones de derechos constitucionales en este tipo de procedimientos. Es más aún, para acudir a ellos, como he mencionado, tiene que haberse ejecutado la cobranza, es decir, ya ha tenido que verse totalmente afectado nuestro derecho. Y finalmente, tanto el ACU como el ATUEN mencionan que en el presente caso nuestra demanda no tiene un contenido constitucional. Al respecto debo mencionar lo siguiente: en el presente proceso se está vulnerando el principio de razonabilidad, ya que de un cobro por una resolución de determinación y de multa de 20.000 soles, por concepto de intereses está aumentado a 117.000 soles. Esto es más de 5 veces de lo que originalmente era la deuda. Asimismo, se está violando el principio de igualdad constitucional, porque ya este Tribunal Constitucional, en diversas sentencias, ha establecido de que la parte accionante no puede ver afectada su derecho por ejercer su propio derecho de acción en el tema del cobro de intereses. Finalmente, tenemos que tener en cuenta de que en el presente proceso, en un principio se pactó de que la deuda era de 53.000 soles, de cerca de 100.000 soles. Cuando sale la resolución de intendencia frente al reclamo interpuesto por mi patrocinada, se establece que es mucho menos, que son 20.000 soles. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible de que mi patrocinada pueda haber afectado su derecho por un error cometido por la propia administración, ya que el procedimiento administrativo duró más de 7 años? Es en todo este periodo de tiempo en el cual los intereses han crecido de forma desmesurada. Es por estas consideraciones, señores miembros de la sala, que solicito que se declare fundado el presente recurso de agravio constitucional y en consecuencia se ordena al juez de primera instancia admita trámite la demanda. Gracias. Puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, buenos días. Vengo en representación de la Procuraduría de la SUNAT a fin de que se desestime el recurso de agravio constitucional interpuesta por la señora Emilia del Rosario Medina de Vaca. En atención a lo siguiente. Bien, en principio debemos señalar que los intereses que está cuestionando el accionante no se generan por la resolución de ejecución coactiva. Los intereses forman parte de la determinación de la deuda tributaria y esta determinación se realiza en el procedimiento de fiscalización. El resultado del procedimiento de fiscalización son las resoluciones de determinación y las resoluciones de multa. En las resoluciones de determinación y en las resoluciones de multa está contenida la determinación de los intereses que se generaron desde la fecha del incumplimiento hasta la fecha de emisión de estos actos administrativos. Luego los intereses siguen corriendo en aplicación del artículo 33 del Código Tributario. Bien, entonces, si los intereses forman parte de la deuda tributaria, ¿dónde se cuestionan estos intereses? Se deben cuestionar en el mismo procedimiento administrativo, y es lo que ha observado el ACUO. Le ha dicho, si tú cuestionas los intereses, pues has debido agotar la vía administrativa.
En el presente caso, el accionante agotó la vía administrativa porque interpuso reclamación, el que salió fundado en parte, y luego apelación ante el Tribunal Fiscal, que resolvió confirmar lo resuelto por la SUNAT. Producto de esta confirmación es que la deuda se vuelve exigible y se inicia la cobranza coactiva. El accionante ha omitido señalar que inició una demanda contenciosa para cuestionar lo resuelto por el Tribunal Fiscal. Incluso la inició antes de interponer la presente demanda de amparo. Y es en ese proceso contencioso administrativo en el que pudo cuestionar la determinación de los intereses, pues él señala que los intereses no les deben ser cobrados en atención a una demora en el procedimiento. Si él cuestiona consideraciones en relación al procedimiento y el resultado del procedimiento, que es la determinación no solo del tributo y la multa, sino también de los intereses, es que debe acudir, o como efectivamente lo ha hecho, al proceso contencioso administrativo, que se constituye en vía igualmente satisfactoria. No el proceso de revisión judicial de cobranza coactiva, porque, le repito, la cobranza, los intereses no se determinan en la resolución de ejecución coactiva, sino que vienen de atrás, vienen de un procedimiento anterior, que es el procedimiento de fiscalización. Por otro lado, en relación a la afectación de derechos fundamentales, debemos reiterar, como lo ha señalado acertadamente el juez de primera instancia, que no existe el petitorio y los hechos no se encuentran vinculados directamente con los derechos invocados. ¿Y por qué? Los intereses provienen de un incumplimiento, esto es de una actuación antijurídica. Por tanto, los derechos constitucionales y los principios constitucionales que alega el demandante no pueden ser invocados para resguardar una actuación antijurídica. Por otro lado, el principio de no confiscatoriedad al que ha hecho mención el accionante, que establece de que se prohíbe que se afecte irracionalmente o desproporcionalmente el derecho de propiedad, no se aplica en relación al tributo, porque el tributo se genera por una actuación antijurídica, no por una manifestación de riqueza. Y en relación al principio de igualdad, tiene que existir un término de comparación válido. Existe el derecho de igualdad en la aplicación de la ley. Lo que el demandante pretende es el derecho a la igualdad en la inaplicación de la ley, y cita las sentencias del Tribunal Constitucional emitidas en procesos de amparo relacionados al impuesto extraordinario a los activos netos. En esos casos, el tribunal determinó que no se cobraban los intereses a los accionantes por el hecho de que existía duda en la constitucionalidad del impuesto, esto es del impuesto extraordinario a los activos netos. En este caso no existe un término de comparación válido porque el impuesto a la renta no se ha puesto en duda su constitucionalidad. Lo que se están discutiendo son aspectos legales, meramente legales, que no guardan vinculación con los derechos invocados, por lo cual solicitamos se declare improcedente la demanda. Brevemente, señor abogado. Gracias, señor presidente. Si bien es cierto, los intereses forman parte de la deuda, parte de las resoluciones de indemnización y las resoluciones de multa, se debe tener en cuenta en el presente caso, señor presidente, que un principio, luego de la fiscalización realizada por la SUNAT determina una deuda incorrecta, una deuda mucho mayor a la que realmente era. Si SUNAT hubiera cumplido con fiscalizar de forma correcta en su momento, mi patrocinado hubiera realizado el pago en su momento, pero la facultad de determinar cuál es el monto de la deuda es por parte de SUNAT, no es por parte nuestra. Ahora, obviamente que mi colega hace referencia a cuáles son los términos de comparación en el principio de igualdad. No solamente estoy haciendo referencia a las sentencias y a los precedentes dictados por esta ilustre sala, sino en que el propio procedimiento administrativo establece que en la etapa de reclamación no corran los intereses, mientras que en la etapa de apelación sí. O sea, resulta razonable decir de que en una primera etapa no hay cobro de intereses y en una segunda etapa sí, si todo forma parte de un mismo procedimiento administrativo. Este procedimiento administrativo ha durado 7 años, señores. Es por eso que los intereses se han generado, se han estirado de tal forma. Ahora, si bien es cierto, existe un proceso contencioso administrativo, acá estamos, en ese proceso contencioso administrativo estamos cuestionando el tema de fondo, esto es que las rentas de fuente extranjera no declaradas, supuestamente no declaradas, habían hecho un incremento patrimonial. Pero nosotros en este proceso no estamos viendo un tema de fondo, estamos viendo un tema constitucional, que en el presente caso es que SUNAT estaba cobrando de forma abusiva intereses a mi patrocinada, cuando son
es la propia administración la que por la demora en su propio procedimiento ha generado la extensión de esos intereses. Gracias, señor presidente. Brevemente, señor abogado. Bien, señor presidente, en principio debemos tener claro que los intereses no se generan por la demora de la administración, los intereses se generan por el incumplimiento sostenido del contribuyente. Pese a que ya había tenido un pronunciamiento fundado en parte, el contribuyente continúa con el procedimiento de apelación y esta deuda es confirmada por el Tribunal Fiscal. La SUNAT no está cobrando intereses respecto al extremo de la deuda que ha sido revocado, eso sería ilógico. La SUNAT está cobrando los intereses y obviamente el tributo con relación a la deuda confirmada, y es esta deuda confirmada lo que reitera que el accionante se ha mantenido en un cumplimiento reiterado de sus obligaciones tributarias que se imponen mérito del deber constitucional de contribuir. Por tanto, no estamos ante cualquier incumplimiento, sino también ante el incumplimiento de un deber constitucional que tiene que ser, en cierta forma, indemnizado a la administración a través del cobro de intereses. Por otro lado, el accionante ha señalado el tema del control difuso. El control difuso se realiza respecto de cada caso concreto, por tanto no se puede alegar el principio de igualdad porque él requiere que se analice en cada caso concreto. Y en este caso, si el accionante alega que los intereses son desproporcionados, los intereses no se pueden mirar únicamente en su monto, sino que también tienen que estar en relación a la situación patrimonial del accionante. Y la situación patrimonial del accionante no ha sido acreditada en autos, por tanto no podría considerarse de que son desproporcionados e irrazonables en relación a su situación patrimonial. El Tribunal Constitucional ha reiterado en una sólida jurisprudencia que la situación patrimonial, cuando se aleguen supuestos de confiscatoriedad o de irrazonabilidad, tiene que ser fehacientemente acreditada. ¿Y dónde se acredita esta fehaciencia? A través en el proceso contencioso administrativo, en el cual existe una etapa probatoria. En atención a ello, reiteramos que se desestime el recurso de agravio constitucional interpuesto. Vista la causa, al voto. Causa número 52. Expediente 4119-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Mariano Vargas Torres contra el Ministerio del Interior y otros. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandante el abogado Enrique José John Top Quesquén. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados integrantes del Tribunal Constitucional, me corresponde informar oralmente en este recurso de agravio constitucional y en esa virtud formular la pretensión de que ésta se declare fundada en virtud a las siguientes consideraciones. El señor Mariano Vargas Torres es propietario del palco suite número C063, cuarto piso, nivel C, en el distrito de Ate, propiedad que se encuentra inscrita en la Oficina Registral de Lima en la partida 11.344.327. Esta propiedad es integrante de las 1.312 secciones que componen el edificio perimetral colindante al Estadio Monumental. El Estadio Monumental fue clausurado por la Municipalidad de Ate Vitarte a través de una resolución emitida por la demandada Margot Casanova Oki, quien dispuso la clausura del Estadio Monumental el día 24 de septiembre del 2011 con ocasión de la lamentable muerte de un hincha que acudió al evento deportivo. Pero ¿cuál es la razón por la cual se procede a la clausura? La resolución municipal indica que se clausura hasta que concluyan las investigaciones para deslindar la responsabilidad por ese lamentable suceso. Sin embargo, el 24 de noviembre del 2011, la municipalidad levanta la clausura del estadio e indica que subsiste la clausura del del edificio perimetral colindante al estadio. Es necesario señalar en este caso que el edificio perimetral colindante al Estadio Monumental en ningún momento fue clausurado. A ninguno de sus 1.312 propietarios se les notificó la clausura. Y es allí donde viene el problema que atenta contra la libertad
de mi patrocinado de libre tránsito, que es una de las modalidades que comprende la libertad individual. Sucede que se trata de una propiedad privada que no requiere licencia de funcionamiento. Se puede ingresar libremente a él y, sin embargo, no existe la posibilidad de que accedan libremente a él, y en las oportunidades en que se producen eventos deportivos hay una prohibición expresa de la fuerza pública para impedir el ingreso a este bien. Estas circunstancias, ¿qué significan? Un atentado a la libertad individual. ¿En qué sentido? En el sentido de que mi patrocinado no puede ingresar libremente a su propiedad. La misma municipalidad reconoce que se trata de una propiedad individual privada y que no requiere licencia de funcionamiento, aduciendo que por razones de seguridad dispone la clausura. El inciso 11 del artículo 2 de la Constitución, así como el 25, inciso 6, establecen la libertad de tránsito y que solamente hay restricciones por mandato judicial, por razones de sanidad o razones de extranjería. En ese sentido, constituye esta circunstancia un acto arbitrario que atenta contra la libertad individual. Pero, ¿en qué incide la conducta infractora de la Dirección de Gobierno Interior? Se condiciona el otorgamiento de las garantías para la ocupación del edificio perimetral a condición de que Defensa Civil emita un informe favorable. Defensa Civil, el órgano técnico, emite un informe favorable y sin existir un motivo ni hecho fundado en la realidad, la Dirección de Gobierno Interior deja sin efecto ese informe y no otorga garantías a los palcos. En ese sentido, consideramos nosotros que se estaría afectando en forma doble y simultánea los derechos a la libertad individual, así como al debido proceso. Por tales consideraciones, reiteramos nuestra pretensión de que se declare fundado el derecho, el recurso de agravio constitucional. Vista la causa, al voto. Causa número 75, expediente 4179-2012, proceso de amparo, seguido por José Avendaño Morales contra la ONP. Señor presidente, solicita el uso de la palabra por la parte demandada, la abogada Karin Janet del Águila Peña. Señorita abogada, puede hacer uso de la palabra. Buenos días, señor presidente, señores magistrados de esta sala. Como representante de ONP y abogada de la institución, vengo en defensa de la misma a efectos de solicitar se declara improcedente la demanda de amparo presentada por el señor José Avendaño Morales. En cuanto viene solicitando el reconocimiento de aportes, efectos de que se le otorgue una pensión de jubilación bajo el régimen general. Sin embargo, él mismo, con su demanda e incluso dentro del procedimiento administrativo, como se puede determinar del expediente administrativo, ha presentado únicamente copias simples de documentos, como son certificados de trabajos, a efectos de que se le reconozcan más de 20 años de aportación. La ONP en una primera oportunidad le denegó la pensión de jubilación por cuanto solamente acreditaba 13 años con 4 meses de aportes. En el presente proceso únicamente se ha adjuntado copias simples de una solicitud de prestaciones del antiguo Instituto Peruano de Seguridad Social, un carnet de trabajo de su antiguo centro laboral y una declaración jurada suscrita por él mismo, los cuales, como ya es de conocimiento y como el mismo Tribunal Constitucional ya ha establecido dentro del precedente vinculante 4762 del 2007 y su aclaratoria del 2008, no resultan documentos suficientes para el reconocimiento de aportes. En todo caso, el vínculo laboral para acreditarse requiere de mayores pruebas que sean actuadas y como es de conocimiento también dentro de este proceso sumarísimo no se cuenta con una estación probatoria. Por estas consideraciones solicitamos a esta honorable sala se ratifique lo ya resuelto tanto en primera como en segunda instancia y se declare improcedente la demanda. Muchas gracias. Vista la causa,
Al voto. Causa número 83, expediente 4207-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Carlos Marco Kotzman Heredia contra Rosalía Tambini Ávila. Señor presidente, solicita informe sobre hechos el demandante, el señor Carlos Marco Kotzman Heredia. Estar presente en este momento es relacionado a una acción de habeas corpus que he presentado ante las instancias correspondientes por habérseme violado el derecho de libre tránsito, vulneración de la inviolabilidad del domicilio, libertad individual y a no ser separado de su domicilio, ¿no? Señor Kotzman, ¿en qué consisten los hechos que supuestamente violan los derechos que usted acaba de denunciar? Simplemente limítese a los hechos. Sí, doctor. Consiste en que yo me he apersonado a mi domicilio, ubicado en el Club Farallones del distrito de Asia, y al momento de querer ingresar, el portero, el vigilante, me comunica que por orden expresa de la señora Rosalía Tambini Ávila, presidenta del club, yo no podía ingresar a mi domicilio, ubicado dentro de esta institución privada, ¿no? de este club privado. Recurro yo a la comisaría del distrito de Asia a dar cuenta de este hecho. El comisario de la comisaría ordena a un efectivo para que con el suscrito vaya y verifique esto, lo cual sucede, se efectúa. Llegamos a la portería y al indagar el señor representante de la comisaría, el vigilante reitera de que por orden expresa de la señora Rosalía Tambini Ávila yo no podía ingresar a mi domicilio. Dado la situación, yo refiero pues en la comisaría que voy a presentar la denuncia correspondiente de habeas corpus. Esta negativa se le ha comunicado por escrito y se le han dado razones del motivo por el cual le impiden el ingreso a este club. Nada más, solamente por orden expresa de la señora Rosalía Tambini Ávila, presidenta del club. Nada más. ¿Usted no sabe por qué motivo? El motivo se aduce a una presunta deuda. ¿Pero le han comunicado que usted debe? No ha habido una comunicación formal, señor presidente. ¿Deuda de cuotas sociales? ¿Cómo? ¿Deuda de cuotas sociales? Ese es el pretexto, señor presidente. No, pero en todo caso, quiere decir entonces que sí le han dicho de que usted no puede ingresar porque adeuda cuotas sociales, que usted indica que son pretextos. No me han dicho eso. Ah, correcto. En el proceso se puede verificar de que esta persona aduce una presunta deuda. Correcto. Bien, esos son los hechos. El tribunal va a revisar de manera detenida su expediente y emitiremos la resolución correspondiente. Señor presidente, si usted me permite, quisiera de repente, como parte de este informe oral, presentar solamente hacer informe de hechos y ya conocemos los hechos. Esos son los algo relacionado también con este No, hecho, solamente los hechos que supuestamente que obran en el expediente. Lo demás obra en el expediente. En todo caso, usted ha debido venir aquí con su defensa técnica para que pueda hacer el informe correspondiente. Solamente usted puede limitarse a los hechos y ya nos ha indicado cuáles son los hechos y nosotros vamos a revisar detenidamente el expediente. Vista la causa, al voto. Le agradezco, señor. Causa número 90, expediente 4234-2012, proceso de habeas corpus, seguido por Santos Moisés Vera Moreno contra... Perdón, señor presidente, es la causa 4234-2012, proceso de amparo, seguido por Santos Moisés Vera Moreno contra la Dirección General de la Policía Nacional del Perú.
Señor presidente, solicito el uso de la palabra por la parte demandante, el abogado Samuel Santiago Pillaca Zulca. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Con su venia, señor presidente, señores magistrados de este honorable tribunal. Vengo en representación de mi patrocinado, el señor Vera Moreno, en su condición de discapacitado de la Policía Nacional del Perú, quien sufrió una lesión el 18 de junio de 1993. Nosotros hemos demandado la aplicación del Decreto Supremo 015-87-IN, el mismo que establece un seguro de vida para todos los miembros de la Policía Nacional del Perú que sufran invalidez o fallezcan en acto, consecuencia u ocasión del servicio. Pues entendemos que la norma debe aplicarse a la fecha de la contingencia. Nosotros creemos que la norma vigente a la fecha de la contingencia fue el Decreto Supremo 015, pero el ACU y la Sala han señalado que es aplicable el Decreto Ley 25755 y su reglamento el 09-93-IN de fecha 22 de junio de 93. Nosotros hemos sostenido que esta norma es inaplicable a mi patrocinado, puesto que el Decreto Ley 25755, promulgada el 1 de octubre de 1992, es una norma genérica que hace extensivo al Fondo de Seguro de Vida de las Fuerzas Armadas, sentada en el Decreto Supremo 026-82, el que establecía un seguro de vida para los militares que sufran invalidez o fallezcan en acción de armas. Y acción de armas entendemos que es producto de un enfrentamiento o producto de una guerra. Esta causal de acción de armas no existía en la policía. En la policía existía acto, consecuencia, ocasión del servicio, por lo cual no era aplicable, este decreto ley no era aplicable a los policías, puesto como era inaplicable, recién el 22 de junio de 1993 se reglamenta este decreto ley a través del Decreto Supremo 09-93. En ahí hacen recién extensivo y derogan de manera expresa el Decreto Supremo 015-87. Entonces entendemos que para los policías estuvo vigente este Decreto Supremo 015 hasta el 22 de junio de 1993, por esta causal, porque había un enfrentamiento de normas. El Decreto 026, al que hacía extensivo el 2555, establecía esa acción, un seguro de vida en el equivalente a 15 unidades impositivas tributarias para los militares que sufren invalidez o fallecen en acción de armas producto de una guerra. Entonces, la policía no estaba en enfrentamientos, no había esa causal de acción de armas porque la tarea encomendada por la sociedad a la policía era la de cuidar el orden interno. Y para la policía tenía establecido este seguro de vida, que sí establecía estas causales de acto, consecuencia, ocasión del servicio. Es por eso que recién se percatan de esta anomalía, de esta norma, y promulgan el Decreto Supremo 09, reglamentan este decreto, que recién a partir de la fecha del 22 de junio del 93 debe aplicarse la Ley 25755. Por lo que nosotros pedimos que debe ser de aplicación a mi patrocinado el Fondo de Seguro de Vida establecido en el Decreto Supremo 015-87 y esta al valor actual. ¿Por qué señalamos al valor actual? Si bien es cierto, en el año 93 el seguro de vida fijado en el 015 establecía en un monto equivalente a 600 sueldos mínimos vitales, y en el 93 ya no teníamos vigente el sueldo mínimo vital, había sido sustituido primero por ingreso mínimo legal, luego por remuneración mínima vital. Y en reiteradas ejecutorias, el tribunal ha señalado que el seguro de vida debe otorgarse con la norma vigente a la fecha de la contingencia y con el valor monetario a la fecha de la contingencia. Pues no estamos de acuerdo con el segundo criterio. A este caso debería aplicarse lo establecido en el artículo 1236 del Código Civil, el que dice toda prestación debe pagarse al valor actual a la fecha de pago. Sencillamente porque el sueldo mínimo vital ha sufrido modificaciones. Estas modificaciones han sido tanto por orden económico y por orden político. En el orden económico tenemos la devaluación, por la devaluación se sustituyeron, cambiaron a ingreso mínimo legal. Y el político es porque le dieron un nombre distinto. En el fondo siguió siendo una unidad económica de medición para el trabajador. No cambió el fondo, siguió siendo una unidad. Pero por aspectos políticos cambiaron. Es ahora al presidente de turno o al ejecutivo de turno podría ocurrírsele no llamar remuneración mínima vital, podría ser de repente una retribución mínima vital, pero eso no cambia, sigue siendo una unidad económica de medición
para el trabajador en base a la canasta familiar. Entonces, no ha sustituido, no ha cambiado esta unidad económica. Por eso nosotros sostenemos que debe ser de aplicación el artículo 1236 del Código Civil para retribuirle a este servidor, a este trabajador que ha ofrendado su vida, toda su juventud y parte de su vida al servicio de la sociedad para traernos una paz que hoy disfrutamos. Por estas consideraciones, señor presidente, solicito a esta honorable sala que revoque la alzada en grado y se declare fundada en todos sus extremos, aplicando que a mi patrocinado le corresponda la seguridad social contenida en el Decreto Supremo 015-87-N. Muchísimas gracias, señor presidente. Vista la causa, al voto. Causa número 114. Expediente 4311-2012, proceso de amparo, seguido por Olivia Violeta Paredes Guevara contra la Municipalidad Provincial de Piura. Señor presidente, solicita informe oral el abogado por la parte demandante, el abogado Frei Suárez Saavedra. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, buenos días, señores miembros magistrados del Tribunal Constitucional. Me dirijo a esta digna sala en representación de mi patrocinada, la demandante Olivia Violeta Paredes Guevara. La demandante ha interpuesto una acción de amparo en razón a que, en síntesis, ha trabajado para la Municipalidad Provincial de Piura 12 años consecutivos. Estamos hablando desde el 16 de noviembre de 1999 hasta el 30 de diciembre del año 2011. En esta fecha, diciembre de 2011, la señora Olivia Violeta Paredes Guevara es despedida arbitrariamente por la municipalidad. A la prueba me remito en el expediente, en la contestación de demanda, la municipalidad no expresa, por ejemplo, haber realizado un proceso administrativo alguno, no ha existido una falta grave, es decir, no ha observado un debido proceso. Esto está claramente transgrediendo en nuestra Constitución los artículos 22, 23 y 27, referidos pues justamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos con respecto a los derechos del trabajador. Más aún, señores miembros del tribunal, cuando la señora demandante ha ingresado a la carrera pública mediante un concurso público de méritos, es decir, su cargo no es de confianza, y eso está expresado en el expediente judicial y en un informe justamente de la misma oficina de personal de la misma demandada, es decir, de la Municipalidad Provincial, donde dice en el cuadro de asignación de personal, publicado en el Diario Oficial Peruano en octubre del 2004, que el cargo ejercido por la señora demandante ahora no es un cargo de confianza. Bueno, esta es la síntesis de los hechos. Esto es precisamente lo que sí tuvo en cuenta el juez de primera instancia al declarar fundada la demanda de amparo. La declaró fundada la demanda de amparo justamente evaluando lo referido anteriormente, ¿no? Esta sentencia, al ser declarada fundada, es apelada por la municipalidad y llega a la segunda sala especializada civil de Piura. Por el contrario, esta sala superior no toma en cuenta justamente los argumentos esgrimidos. El cargo no es de confianza, ingresó por concurso público de méritos y tiene una relación laboral con la Municipalidad Provincial de Piura, indistintamente e independiente a la relación funcional que tiene con la Contraloría General de la República. Esto en base pues a la objetividad que debería tener mi informe oral, yo debo referirlo y es importante expresarlo, ¿no? Que la señora tiene una relación funcional con la Contraloría General de la República que está siendo discutido en un proceso aparte y que la instancia pertinente ya lo verá en su momento y manifestará en su oportunidad, ¿no? Demás están expresar los argumentos de esta demanda o de esta otra relación judicial que mantiene la señora con la Contraloría General de la República. Pero en el caso concreto de la Municipalidad Provincial de Piura, la señora tiene un concurso público de mérito ganado, es una persona de un cargo de jefe de oficina de auditoría gubernamental, que no es un cargo de confianza, por lo tanto, debió existir un proceso administrativo si lo que quiso es hacerse un despido debidamente fundamentado y arreglado a ley. Es por eso la razón del agravio constitucional donde se solicitamos en este momento
que se declare que se revoque la sentencia de segunda instancia expedida por la segunda sala especializada civil de Piura, que declara infundada la demanda de amparo. Solicitamos se declare fundada la demanda de amparo y la reposición absoluta de la señora Violeta Paredes en el cargo que venía ejerciendo por el concurso público de méritos ganado en el año 2001. Vista la causa, al voto. Señor presidente, doy cuenta a usted que en las demás causas programadas para el día de hoy no hay informes orales por no haberlos solicitado conforme al reglamento o porque no se han apersonado para realizarlo. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia de la fecha.